En la mañanera, hoy, estuvo surtidita la mañanera hoy. Primero, dijo Andrés Manuel que López-Gatell viajó a Argentina porque va a conocer la experiencia de la vacuna contra la COVID. Entonces lo mandaron a la Argentina porque allá están poniendo la vacuna Sputnik, que es otro tipo de vacuna. Y quieren saber qué tal les ha resultado, qué tal funciona, en fin. Y lo mandaron, por si no estaban contentos con Huatulco, ahora se fue hasta la Argentina. ¿Qué no sabe que está muy limitado en los viajes a Argentina? ¿Te acuerdas que una persona nos platicó que le daba miedo ir porque luego qué tal si no lo dejaban regresar? Sí, están deteniendo algunos, pero bueno, que lo mandaron a que vea los protocolos, que platique con los científicos y que entienda el proceso. Yo no sé. El presidente lo va a recibir, el presidente argentino es el que lo va a recibir. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Sí, no solamente va a ver los efectos de la vacuna, que es la rusa, sino para ver todo el mecanismo en cuanto a la elaboración de las vacunas y que acaban de ser empacadas y todo ese trámite. Creo que es una manera elegante y rápida de sacarlo del escenario y bajar un poquito la inconformidad que surgió entre las voces de los médicos, ¿no? Porque bueno, yo como ciudadano puedo decir por qué esto, por qué el otro, pero el que está en la línea de fuego, el que está expuesto, ese es el que tiene la autoridad moral para decir estoy enojado. Y tienen toda la razón. Mira, así bajita la mano, hoy es jueves. Hoy vuelve a ver, yo creo que hoy y mañana todavía veremos cifras duras en la noche de contagios y de muertes. Pon tú que haces 12 horas de vuelo, pon tú que esté de vuelta el lunes, entonces se va a diluir lo que resta de la semana, más el fin de semana que bajan los casos, va a estar de vuelta en otro caso totalmente. Y sí, efectivamente, si realmente no tiene ningún sentido que viaje. Bueno, va a regresar el Che. Exacto, se va a poder echar un buen bife de chorizo allá con un tintín y unas papas provenzal. Ya me dio hambre. El Che López-Gatell. Bueno, dos detalles, algunos detalles más de los sobresalientes de la mañanera porque estuvo surtida, como les digo. También dice el presidente que en México, en el país, no existe la polarización, pues en el pueblo hay unidad. No existe como lo pregona, no lo escriben, lo dicen nuestros adversarios de los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, que hay polarización. No existe eso en el país. ¿Qué es un intelectual orgánico, Mario? Un intelectual que trabaja especialmente al servicio del gobierno. Entonces, ¿cómo los intelectuales que trabajan para el servicio de gobierno dicen que...? Es que, bueno, aquí no se ha olvidado ese lenguaje. Deben ser intelectuales opositores. Tiene que decirle a las cosas por su nombre, porque los orgánicos pues, son sus amigos, ya sabemos, los que comen con él, los que hacen estudios y todo eso, y muy en su derecho además, ¿no? Cada quien. Pero esos son los actuales orgánicos. Es un poco como lo que aquí Mario ha aclarado mucho acerca del chayote. El chayote solo aplica para aquellos que reciben del gobierno dinero, prebendas o dádivas para hablar bien del gobierno. Ese es el chayote. Lo otro es, yo trabajo por un medio privado que me paga a mí, entonces yo ya decido si ataco o no al gobierno. No tiene que ver con el chayote, es lo mismo. Aquí los intelectuales orgánicos de este gobierno, claro que existen. Epigmenio Ibarra, John Ackerman, estos comunicadores chavos del Canal 11. A ver, o sea, que se ve que están claramente apoyando al régimen, haga lo que haga. Pero ya, detente, perdóname que te interrumpa, pero intelectuales... Bueno, esa es la otra. Tienes razón. Bueno, perdón que te interrumpiera. Muy bien, creo que buena acotación, ¿eh? Bueno, que no hay polarización en el país. Claro que la hay. Claro que sí. Dejaría de ser país si no... Y sabes que yo creo que el ejemplo de lo de Washington ayer
y de lo que ha hecho Donald Trump, yo creo que tenemos que poner las barbas a remojar inmediatamente, porque las palabras pesan. Y no es lo mismo que lo diga Luis López en la calle a que lo diga un presidente o un senador o un gobernador. O sea, ojo, porque realmente ayer nos dimos cuenta que el peso específico de las palabras presidenciales, quizá no ayer, en general, azuzar, ¿no? Y que hagamos de esta América grande y demás, al final sí tienen una consecuencia directa en la gente que cree sin ningún tipo de cortapisas en lo que dice un funcionario, un político o un líder. Pero claro, este país está polarizado desde principios del siglo, de este siglo. Es como cuando nos separan fifís y chairos. Sí. Eso. Claro, está generando polarización. Claro, y genera la falta de respeto entre ambos. Claro. O sea, la polarización es de ambos bandos, no quiere decir que nada más es el gobierno, es de ambos bandos. Pero este asunto de, por ejemplo, estar insistiendo en los conservadores, dijeron, hicieron, y entonces los fifís, los neoliberales, pero por otro lado los chairos, los amlovers, los peje-zombies, claro que estamos muy polarizados, muchísimo, muchísimo. Bueno, dijo otra cosa, que yo tengo mis dudas, porque hoy se reporta que las ventas de autos en México se desplomaron 30%. Las ventas de autos es quizá el indicativo más interesante de la economía. Nos damos cuenta claramente con la venta de autos cómo van las cosas en cuestión económica, y están reportando un 30% de desplome en las ventas de autos, lo que no se había visto desde 1995. En esa crisis que nos arrolló. Bueno, es que dice Andrés Manuel, ya estamos saliendo del hoyo en el que cayó la economía debido al COVID. ¿No viste ayer que presentó un esquema de cómo vamos a crecer el 10.33? Digo, ningún país en el mundo está en este momento presumiendo crecimiento. China. Bueno, pero tampoco lo está considerando al 10%. Tampoco. Dicen los que saben que al final del sexenio vamos a estar como al principio de Peña Nieto. Sí, abajo del 1. Entonces, quién sabe. Un anuncio más que hizo Andrés Manuel López Obrador, que se preocupa. Anunció el presidente que va a haber una reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por dependencias del gobierno. Lo que quiere decir es que se va a llevar el tren a estos organismos independientes, por poner un ejemplo, como el INAI y algunos otros, que eran unos logros de la sociedad porque no dependían del gobierno y tenían algo de independencia, si no económica, por lo menos de decisión de actividades. Ahora que los absorbe el gobierno, quién sabe qué vaya a pasar. Es que son organismos reguladores, son los que pueden observar lo que sí. No son reguladores. No, bueno, regulan el funcionamiento, no es que regulen como los de la Comisión Federal de Electricidad, pero sí supervisan, sí manifiestan su inconformidad cuando una medida de gobierno no es adecuada. No regulan, revisan y supervisan hasta ahí, pero no regulan. Alejandro. Bueno, yo creo que es regresar al siglo XX, a ese prismo que tenía absorbido todo y del cual no podía saber nada. O sea, por ejemplo, que el Instituto Nacional para Acceso a la Información se incluyera dentro de una secretaría, entonces conviertes al instituto en juez y parte, o es parte del juez y parte. ¿Por qué? Porque tú lo que preguntas es, oiga, ¿cuánto gastó el presidente? Imagínense que el INAI estuviera dentro de gobernación, pues te van a decir, no, pues no gastó nada. De ahí veníamos. Claro que había organismos autónomos que quizá excedieron sus funciones, donde hubo corrupción, pero nuevamente tendríamos que ir desglosando uno por uno, simplificando procedimientos y viendo cuáles son las funciones, porque ese era un paso de la transición democrática, el que pudieras tener elementos fuera del gobierno para poder, digamos, fiscalizar lo que hace el gobierno.
Mario. Además, no hay que olvidar que estos organismos aparecen como una forma del propio sistema priista de decir, miren, no, vamos a lograr una sociedad más democrática, como creando organismos que no controle el gobierno priista y sus dependencias y sus poderes subalternos, que garanticen a los ciudadanos que las cosas se van a hacer bien y que va a haber un mínimo de control sobre la actividad del gobierno. Entonces, en ese momento fueron muy bienvenidos esos organismos, porque, por ejemplo, el INAI podía obligar a cualquier elemento del gobierno a dar información, cualquier información que poseyera. Eso fue un verdadero avance. Ahora, incorporar a estos organismos ahora a las secretarías implicaría, desde luego, restarle esa posibilidad de ser fiscales independientes. Y supone que las nuevas dependencias centralizadas están al margen de cualquier corrupción o mal hecho o hechos reprobables, y eso no es cierto. Era un logro, visto desde donde sea. Vamos a ver qué tal evoluciona eso.